logramos nosotros determinar o encontrar la clase del día miércoles. Entonces el día miércoles lo que logramos ver nosotros fue que nosotros cuando hicimos esa como detour a lo que era señales y sistemas y análisis de Fourier, nosotros vimos que estábamos hablando de unos objetos como bastante abstractos que eran nuestros sistemas. Luego de hacer ya la clasificación de sistemas y todo el asunto, vimos que teníamos una clase especial de sistemas que se conocía como sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que nos presentaban ciertas características, ¿verdad? Y que con esas características lográbamos nosotros encontrar cuál era la salida de nuestros sistemas con base en la entrada. Entonces lo que hicimos fue precisamente la clase pasada agarrar todo esto y hacerle un match con lo que habíamos visto de análisis de circuitos eléctricos. Entonces dijimos nosotros que básicamente podíamos agarrar ahora un circuito con opamps, pongamos ahí un circuito pues X, no me importa mucho, que nosotros podíamos, ya sabíamos, ¿verdad? Que hacíamos un análisis de entrada versus salida. Entonces se parece mucho a lo que tenemos acá y nos dimos cuenta que precisamente hay pues, una relación de acá hacia acá. Entonces la relación iba a estar dada porque yo sé que este circuito posee una función de transferencia y yo sé entonces que puedo evaluar esta función de transferencia en S igual a J omega para obtener precisamente este H de J omega. Lo que implicaba entonces que para este caso que teníamos acá, realmente lo que estábamos teniendo era, ¿verdad?, el voltaje de entrada en este lado y el voltaje de salida en este otro lado. Entonces lo que vimos es que podíamos tomar circuitos eléctricos y representarlos mediante esto, ¿verdad? Eran básicamente nuestros circuitos con opamps, eran sistemas lineales e invariantes en el tiempo, siempre y cuando no hubiesen semiconductores ni que tampoco hubiese saturación. Entonces lo que nos decía el análisis de Fourier era básicamente esto, ¿no? Que el voltaje de salida en Fourier era igual a H de J omega por BI J omega. Y esto dicho de otra forma es que la magnitud del voltaje es igual a la multiplicación de las magnitudes y que la fase va a ser igual, ¿verdad?, a la suma de las fases. Y vimos ahí, ¿verdad?, que la magnitud y la fase del voltaje de entrada era el espectro de la entrada y con esto se conocía como la respuesta en frecuencia, ¿verdad?, de nuestro sistema. Y ya con eso podíamos nosotros determinar cuál era ese voltaje de salida. Entonces hicimos eso, ¿verdad?, en un ejemplo que era el integrador, y en el integrador logramos nosotros, utilizando esta nueva metodología de análisis, ¿verdad?, logramos nosotros encontrar ciertos efectos en frecuencia que no habíamos podido ver la primera vez que hicimos el análisis en el dominio de tiempo, como esto de que tenía ganancia de ese infinita, lo que hacía que se saturara, y también veíamos esto de que luego de cierta frecuencia ya no iba a funcionar de manera correcta, ¿verdad?, nuestro integrador. Entonces lo que quiero que hagamos ahora es que tratemos de generalizar ese procedimiento, porque si nos acordamos, ¿verdad?, el miércoles es un poquito como complicado, van a andar viendo ahí la transformada de la entrada, viendo cómo se iba multiplicando por cada pieza de lo de la ganancia, entonces era un poquito complicado. Entonces resulta que podemos nosotros hablar de estos casos de una manera un poco más general, una forma un poco más general y no tanto como que caso por caso. Entonces lo que quiero que veamos es que esta ecuación de acá, la magnitud tiene una forma bien particular, en el sentido que nos está diciendo esa expresión que
la forma en que se va a ver afectada la magnitud, ¿verdad?, la ganancia del voltaje de entrada, va a ser mediante la multiplicación con, ¿verdad?, la magnitud del sistema como tal. Que el hecho de que esto sea una multiplicación nos dice varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, digamos nosotros, por ejemplo, que yo tengo como entrada, aquí tengo mi sistema, voy a tener como entrada magnitud del voltaje de entrada, tengo la magnitud del voltaje de salida. La pregunta sería, si yo tengo, por ejemplo, en el voltaje de entrada, tengo un espectro que es un Dirac, les pregunto, ¿será que es posible, viendo cómo es que afecta la magnitud del sistema a la magnitud de la entrada, será que es posible que yo obtenga en la salida 2 Diracs? No, ¿por qué? Porque estamos multiplicando. Si yo en este punto de acá, ¿verdad?, donde estaría apareciendo el otro Dirac, no tengo contenido espectral en el voltaje de entrada, no hay ninguna forma de que yo multiplique 0 por lo que sea esta magnitud del sistema para poder obtener un Dirac, ¿verdad?, en donde aquí no había absolutamente nada de contenido espectral. Entonces, lo que nos damos cuenta al ver que esto es una multiplicación es que nosotros no podemos, mediante un sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, nosotros no podemos crear nuevo contenido espectral. Es decir, si aquí no había nada en esa parte del espectro, yo no puedo, ¿verdad?, con el sistema crear nuevo espectro. Caso contrario sería que si yo vengo y coloco 2 Diracs acá y obtengo acá solamente un Dirac, eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la multiplicación, ¿verdad?, para cancelar esa contenido espectral que sí teníamos originalmente. Entonces lo que nos dice es el comportamiento, ¿verdad?, de que yo no puedo crear, sino que solamente puedo quitar contenido espectral, es que todos los sistemas lineales e invariantes reciben el nombre o pueden considerarse como un filtro. En este caso particular, como estamos hablando de circuitos analógicos, ¿verdad?, pueden considerarse como lo que se conoce como un filtro analógico. Y tiene sentido, porque si ustedes se ponen a pensar en el concepto de filtro, ¿no?, o sea, traten ustedes de sacarse ese concepto de como filtro como lo usaron ustedes en circuitos 2, ¿no?, o inclusive en electrónica de estado sólido, que es solamente hablando de audio, ¿no? Traten de sacarse ustedes ese concepto de filtro y pensemos en un filtro como algo un poco más general, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en un colador, ¿no?, que usan en la cocina. Ese es un filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque toma algo, ¿no?, por ejemplo, no sé, algún tipo de grano, frijoles o arroz, que tiene bastantes basuritas y deja pasar solo ciertas cosas y deja otras cosas. O si vienen ustedes y le pasan agua, ¿verdad?, deja pasar solo el agua y deja otras cosas. Entonces, básicamente un filtro lo que hace es de que agarramos un producto como que en bruto y le quitamos ciertas cosas. Piensen ustedes también que esto de filtrar es como se hace normalmente en la escultura, ¿no? En la escultura, digamos, el escultor no viene y agarra un montón como de plasticina y lo empieza a combinar, ¿no?, sino que agarra un gran bloque de material en bruto y va removiendo material. Entonces, pensemos que eso es lo que básicamente hace un sistema lineal e invariante, ¿verdad? Al ser un filtro, lo que estamos haciendo nosotros es agarramos un espectro en bruto y vamos esculpiendo ese espectro, vamos quitando pedazos de ese espectro. Podemos quitar o podemos afinar ciertas partes, ¿no?, pero no podemos crear espectro. Entonces, por eso mismo es que les digo que este comportamiento de los sistemas LTI se conoce como un filtro. Y en particular, ¿verdad?, como estamos hablando de circuitos analógicos, pues nosotros hablamos de filtros analógicos. Entonces, en general podemos decir nosotros que un filtro es un dispositivo diseñado para dejar pasar
una banda de frecuencias especificada, mientras que atenúa todas las frecuencias fuera de esta banda. Entonces esa es una como descripción general, vaya hablando de frecuencias. Pero como les digo, a eso de frecuencias tenemos que ver nosotros, no nos podemos limitar a hablar de frecuencias solo por ejemplo en audio o cosas así. Sino que tenemos que pensar de una forma un poco más general de qué es el concepto de frecuencia. Antes de pasar ya algunos ejemplos de dónde se utilizan filtros analógicos, por ejemplo, para que ustedes vean que no solamente es en audio, solo quiero que hagamos una pequeña clasificación. Para circuitos electrónicos y eléctricos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de filtros. Tenemos unos que se conocen como filtros pasivos y otros que se conocen como filtros activos. Nuestros filtros pasivos van a tener, ¿verdad?, las características, primero, de que están construidos solamente mediante circuitos RLC. Y segundo, que tienen una ganancia máxima igual a 1. Es decir, estos sí son puramente filtros, ¿no? En el sentido de que o dejan pasar el espectro o remueven espectro. No pueden como que amplificar o como que mejorar, si lo quieren ver así, espectro, ¿no? Atenuar no. O sea, solo pueden atenuar, ¿no? Solo pueden o atenuar o no hacer nada. No pueden amplificar. Para los filtros activos ya utilizamos nosotros una combinación de op-amps más circuitos RLC. Y muchas veces ni siquiera utilizamos esta parte L, porque por las desventajas prácticas de los inductores. Y que por las ventajas que tienen las configuraciones de los op-amps podemos nosotros fingir como que tenemos un inductor al colocar el capacitor ya sea pues, en la parte de la entrada o en la retroalimentación. Bueno, y tenemos, ¿verdad?, que la ganancia máxima ya puede ser mayor o igual que 1. Entonces resulta que estos filtros activos es la combinación de un filtro más un amplificador. Entonces tanto podemos nosotros atenuar como no hacer nada, como amplificar. ¿No? Y vamos a poner nosotros, ¿verdad?, esta nota que dice que vamos a llamarle a filtrar, va a ser el equivalente a excluir señales. Entonces, básicamente filtrar va a ser que nosotros agarramos una señal en brut, necesitamos ciertas cosas, mejoramos algunas cosas, ¿verdad?, y el producto en la salida va a ser mi señal filtrada. Esto es tan importante, ¿verdad?, procesamiento de señales, que realmente lo que se conoce como hacer un sistema de procesamiento de señales se puede reducir simplemente. Yo hablo de procesamiento de señales. Usualmente, al decir yo de un sistema de procesamiento de señales, estoy hablando de un filtrado más un acondicionamiento más, ¿verdad?, algunos ajustes. Y estos ajustes pueden ser ajustes no lineales. Entonces, filtrado, usamos un sistema LTI usando, ¿verdad?, op-amps con componentes RLC. Acondicionamiento es lo que hicimos, por ejemplo, en el laboratorio número 5 con lo del micrófono, que es básicamente que tenemos que las características de una señal pues no son las deseadas, y utilizamos una combinación de amplificadores y sumadores para llevarlas, ¿verdad?, a características de offset y de amplificación requeridas. Y algunos ajustes, por ejemplo, no lineales. En el caso del laboratorio 5 con el micrófono, poníamos hasta el final un diodo Zener como limitador. Entonces es un semiconductor. Entonces, igual, ¿verdad?, es una pequeña pieza de todo lo que teníamos ahí, ¿verdad?, y la gran mayoría era hacer ese acondicionamiento. Y pues
filtrar. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros entendamos por qué es tan importante esto de los filtros. Les digo, ustedes ya los han manejado, ya los han construido, pero a veces queda como que esa impresión de que esas son cosas como para audio, mucho como para audio o mucho para ciertas disciplinas en específico, cuando realmente el concepto de filtrado es ahí sí que es súper general y aplica para hacer un montón de aplicaciones distintas. Entonces quiero que veamos algunos ejemplos ya más tangibles de dónde nos sirve o dónde nos funciona hacer filtrado. El primero, ¿verdad? No sé si ustedes todavía les vendieron la carrera mediante este proyecto o ese megaproyecto Anima. Ese era uno, hay un video ahí famoso que pasa siempre, siempre pasa para los que vienen a hacer la carrera, que es que con una persona un casquito como de electrodos Sí. y utiliza eso para mover un brazo robótico. Entonces ese megaproyecto Anima se estuvo trabajando, tal vez últimamente trabajó casi como unos 4 o 5 años, ¿no? Pero todavía está ahí, digamos, todo el material, están ahí las tesis y todo el asunto. Pero la idea de ese megaproyecto Anima era hacer lo que ellos le llamaban ahí como métodos de control no convencional, en el sentido de que pueda controlar un brazo utilizando señales cerebrales, ¿no? Y lo que hacía como base era que utilizaba una cosa que se llama electromiografía. La electromiografía es básicamente, ustedes aquí está el brazo y el antebrazo, ¿no? Entonces la electromiografía lo que hace es que conecta ciertos electrodos, ¿no? En algunas partes como que particulares, ¿verdad?, de los músculos. Entonces resulta que cuando ustedes colocan cierta tierra, ¿no?, un electrodo de tierra, ustedes pueden ver de que al flexionar, ¿no?, los músculos se generan ciertos pequeños potenciales de voltaje. Y esos potenciales, por la forma que presentan, nos permiten a nosotros hasta cierto punto poder identificar qué es lo que está haciendo el brazo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos presionando, flexionando, cuando estamos abriendo la mano, cuando estamos cerrando la mano con distintos dedos, si estamos presionando muy fuerte o no tan fuerte. Eso se puede medir utilizando electromiografía. Pero el problema con esto es de que si ustedes tratan de medir esos potenciales en los electrodos, son bien pequeños, ¿no? A veces hasta en microvoltios. Entonces, en microvoltios y tienen bastante ruido también, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los tipos de ruido que presentan estas mediciones es, por ejemplo, si yo quiero que la medición electromiográfica, la que me interesa es una cosa como así, ¿no? Pues resulta que nosotros medimos eso, solo que en bien poquito voltaje. Y lo medimos no así, sino que tiene como que montada una como señal aquí que va cambiando. Entonces lo que estamos viendo nosotros es pues la señal que queremos, ¿verdad?, la señal deseada, más cierto ruido, ¿verdad?, y en este caso es ruido a 60 Hz. Entonces, parece que tiene una señal montada ahí a 60 Hz. Entonces les pregunto, ¿qué creen ustedes que tenemos en casi que cualquier cuarto, que puede estar produciendo ese ruido de 60 Hz? La misma alimentación, ¿no? La alimentación de toma corriente, ¿no? Resulta que como estos electrodos son piezas de metal, actúan como antenas. Entonces captan un poco de ese ruido de 60 Hz. Entonces, a nosotros, ¿verdad?, primero la señal ya está suficientemente mala por ser pequeña, ¿no? Y además de eso tiene un montón de ruido, ¿no? Ruido de 60 Hz y otro tipo de ruido. Entonces, resulta que para poder limpiar un poco esa señal, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos utilizar un filtro. Yo sé que esta señal es mi señal en bruto, ¿verdad? Tiene tanto la parte de la señal deseada más cierto ruido a 60 Hz. Entonces, en teoría, yo puedo agarrar eso, pasarlo por un filtro, y que ese filtro cabal seleccione y elimine esa frecuencia de 60 Hz. Entonces, en mi salida tendría solamente la señal deseada. Entonces, como les digo, aquí estamos hablando de una aplicación que nada que ver con audio. Entonces, tenemos que ir pensando ya en cosas distintas de audio. Podemos hablar de otro ejemplo, por ejemplo, de telefonía.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes que de su teléfono vienen, ¿no? Y están mandando ustedes pues, esas señales de voz, ¿verdad? A la red inalámbrica. Bueno, entonces resulta que el rango audible de los oídos humanos, ¿verdad? Teórico, ¿verdad? Porque uno va creciendo, se va degradando, pero teóricamente va desde más o menos los 200 Hz hasta los 20 kHz. Entonces, ¿verdad? Lo que quisiéramos hacer para pasar información, ahora estamos hablando por teléfono, ¿no? Tenemos que agarrar toda esa información, ¿no? Digitalizarla y mandarla por nuestro canal. Sin embargo, les pregunto, ¿será que la voz humana como tal, como que ocupa todo ese rango de 200 Hz hasta 20 kHz? No, la voz humana resulta que más o menos está en un rango desde 0 Hz o desde 200 Hz hasta 4 kHz. En ese rango nosotros podemos escuchar la voz humana y que sea legible, ¿verdad? Obviamente no va a sonar exactamente igual como es, pero sí es legible lo que estamos diciendo. Entonces, usualmente, como les digo, este sería todo el espectro de la voz humana. Entonces, la mayoría se concentra desde 0 hasta 4 kHz. Hasta 4 kHz. Entonces, esto es simplemente la voz humana. Entonces, lo que hacen los teléfonos al pasar la voz humana es que utilizan un filtro para eliminar cualquier otro ruido que no sea voz humana. Primero, para necesitar un ancho de banda más pequeño, ¿no? O sea, tienen menos información. Y segundo, también para poder pues, enfocar toda esa información en la voz humana. Y ustedes lo pueden verificar, ¿no? Hay veces de que uno está hablando por teléfono y si están escuchando alguna canción en la radio, dicen, se escuchaba. Del otro lado no se va a escuchar la canción como nosotros la estamos escuchando. O segundo, ustedes pueden hacer también la prueba de que qué pasa cuando yo hablo por teléfono, ¿verdad? Por la red de telefonía, o por ejemplo cuando estoy hablando por WhatsApp o por Skype. Por WhatsApp y por Skype se ve una claridad así exagerada, ¿no? Se ve bien clara la voz, mientras que pues, por teléfono sí se pierde cierta característica ahí de la voz. Por eso es que a veces en el teléfono uno hasta se confunde, ¿verdad? Con que a veces cuesta entender. ¿verdad? Cuesta a veces entender, o a veces se confunde uno si era su papá o su tío, ¿no? Por eso mismo de que hay ciertas particularidades que no las captura bien, ¿verdad? Entonces solo captura lo que necesitamos para el mensaje, para que sea entendido. Otra aplicación donde sí se usa así exageradamente es en sensores, ¿no? Para ponerles un ejemplo de un sensor, por ejemplo, consideremos un acelerómetro. Resulta que los acelerómetros, ¿verdad? Se han hecho ahorita bien populares. Tienen uno en cada uno de sus teléfonos inteligentes, ¿no? Y esos, por ejemplo, en el teléfono inteligente, aparte de para hacer mediciones, también se utilizan para poder determinar si ustedes lo tienen en vertical o horizontal. Entonces lo que hacen los acelerómetros es que como siempre están midiendo el vector de gravedad, pueden hacer una comparación de cuál es la aceleración que tienen ahorita versus el vector de gravedad y ver cuál es la orientación. Entonces con eso dice uno, bueno, está vertical o está horizontal. Sin embargo, los acelerómetros miden cualquier tipo de aceleración, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes van en el carro, ustedes los empujan, ¿va? O les tiemblan las manos, ¿no? Entonces, eso lo registra también el acelerómetro. Entonces, sería bastante impráctico que el acelerómetro fuera cambiando, ¿va? De vertical a horizontal, solamente con pequeños cambios de aceleración. Entonces, si uno mira las señales del acelerómetro, por lo general, ¿verdad? Son bastante rápidas en cambios, ¿no? Entonces, si yo le hiciera, por ejemplo, un zoom a esto, estaría viendo yo que hay cambios a alta frecuencia. Hay cambios rápidos. Cambios rápidos, ¿verdad? Si nos vamos a la definición de la frecuencia nos dice que son oscilaciones por segundo. Pero si lo quieren ver así un poco más abstractos, básicamente cambios por segundo. Entonces, si hay muchos cambios, si son cambios rápidos, quiere decir que hay muchos cambios por segundo. Entonces, todo ese ruido del acelerómetro se puede considerar como un ruido de alta frecuencia. Entonces lo que se hace usualmente, ¿verdad? Cuando uno quiere usar un acelerómetro para esos propósitos, es que le elimina esos cambios rápidos para solo obtener, ¿verdad? Cambios suaves que nos digan precisamente cómo va a estar la orientación.
Un caso similar a este, esto es lo, es lo contrario, ¿va? Es para los giroscopios. Estos giroscopios resulta que sí miden bien, pero se van como desfasando conforme van midiendo. Entonces hay un como desfase constante que siempre está en ese giroscopio. Entonces tenemos el problema de que nuestras mediciones, pues conforme más avanza el tiempo, se van haciendo cada vez peores. Pero resulta que si yo vengo y miro este desfase, ¿no? Ese desfase es un cambio lento, si lo quieren ver así, es un cambio lento. Entonces, si cambios rápidos tenían una relación con frecuencias altas, pues cambios lentos van a tener una relación con frecuencias bajas. Y resulta precisamente que si nosotros usamos un filtro en el giroscopio que le quite esos cambios lentos, logramos nosotros mejorar la medición. Entonces, como les digo, aquí no pensemos en frecuencias solamente en cuestiones como de audio, ¿no? ¿Qué tipo de giroscopio? Bueno, no le cacho, pero es ¿qué es en sí el giroscopio? El giroscopio, aquí estamos hablando, como estamos hablando de sensores electrónicos, ¿no? Serían acelerómetros y giroscopios MEMS. Es decir, son chips que tienen adentro un microsistema mecánico que nos permite a nosotros hacer mediciones, ¿no? El acelerómetro permite encontrar mediciones en X, Y, Z de aceleración, mientras que el giroscopio me da a mí velocidades angulares en cada uno de los ángulos, ¿verdad?, de un cuerpo rígido. Entonces, como les digo, esos presentan algunos errores, ¿verdad?, que no son realmente errores, sino que para nuestras aplicaciones pues son perjudiciales, ¿verdad?, como por ejemplo este que presenta mucho ruido y ese que presenta cierto offset, ¿no? Entonces, pues utilizamos filtros, ¿verdad?, para poder ajustar ahí el comportamiento a algo que nos sirva más. Inclusive, ¿verdad?, nosotros el hecho de que, ¿verdad?, en por ejemplo, en Photoshop o en de Instagram, lo que ustedes quieran, ¿va?, ustedes aplican filtros, ¿va? Entonces el filtro realmente no es, o sea, no es una equivocación o coincidencia que sea mi filtro, ¿va? Si lo piensan ustedes así, ¿va?, el filtro toma como que la foto en bruto, ¿va?, con todas sus cualidades buenas o malas, ¿va?, y quita todo lo malo, entonces quita las imperfecciones, ¿no? Entonces la idea del filtro, ¿no?, se sigue cumpliendo, ¿no?, en el sentido de que dejamos algo que queremos, ¿va?, y quitamos todo lo que no queremos. Y resulta que precisamente el procesamiento de imágenes, ¿verdad?, se utiliza mucho esa parte de filtrado, ¿no? Y eso lo van a ver ustedes un poco para los que son electrónicos, ¿verdad?, que hagan el curso de procesamiento de señales. Y si son mecatrónicos, pues se pueden también meter a ese curso como selectivo, ¿verdad?, el año entrante. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar tal vez una imagen que tenga algunos objetos que tengan ahí esquinas bastante pronunciadas. Entonces yo puedo utilizar un filtro que venga y que haga una suavización de bordes, por ejemplo. O puedo tomar, por ejemplo, una imagen que esté como que muy borrosa y utilizar un filtro que afine esos bordes y poder obtener pues, algo que sea un poco más positivo. Es lo que hace. Entonces resulta que aquí, igual, seguimos utilizando el concepto de frecuencia, solo que aquí la frecuencia ya cambia un poco, porque si lo quieren ver así, son cambios de iluminación por píxel, ¿no? Ya no sería cambios de algo con respecto al tiempo, sino que serían cambios de algo, pero con respecto a la ubicación de los píxeles. Pero igual, ¿verdad?, podemos plantear nosotros un filtro bajo este entorno de procesamiento de señales. Y estas son pocas de las muchas aplicaciones que hay para filtros, ¿no? Y lo que quiero que hagamos acá, y como les digo, lo que quiero que sí entendamos es que a la hora de filtrado no estamos nosotros limitando, si lo quieren ver así, pues a cuestiones de audio o a cuestiones que solo podemos estar haciendo como PAMs, ¿no? El procesamiento de imágenes lo hacemos con software, ¿no? Entonces este concepto de filtro es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y como les digo, mucho de lo que ustedes consideren como procesamiento de señales va a ser básicamente utilizar filtros. Inclusive, por ejemplo, ahorita ustedes están en micro, ¿no?, en controladores. Hay veces que uno cuando toma mediciones del ADC
toma, en lugar de solo un dato, agarra como 4, a ver los promedia, para tomar una medición un poco más estable, decimos así. Eso que están haciendo, ese promedio es un filtro, ¿no? Y ustedes lo van a ver en procesamiento de señales, que efectivamente es un filtro que lo que está haciendo es quitándole ruido a las mediciones, ¿verdad? Entonces, cositas así sencillas que hemos venido haciendo desde hace ratos, pues van a ver ustedes de que coinciden con lo que se conoce como el comportamiento de un filtro. Entonces, la idea de considerar estos filtros en lugar de estar analizando circuito por circuito es que vamos a poder definir cuestiones generales para filtros, y en algunas cuestiones generales vamos a poder nosotros analizar cualquier tipo de circuito que corresponda a un filtro. Entonces, estamos claros con que los filtros no solo son cosas de audio, ¿no? Es bien importante que o solo cosas con circuitos, o solo cosas, ¿verdad? Sí, como que con poco uso, ¿no? Sino que sí van a estar utilizando ustedes casi que en lo que resta de su carrera, ¿no? Entonces, ahora ya sabiendo que todos nuestros circuitos, ¿verdad? Con op-amps más componentes RLC son filtros, veamos nosotros, hagamos un análisis, por ejemplo, de qué tipos de filtros hay, cuáles son las piezas claves de un filtro, ¿no? Y cómo hacer análisis para filtros, ¿no? Entonces, empecemos con partes de un filtro, si quieren llamarlo. Resulta que para filtros donde nos vamos a enfocar principalmente va a ser en la magnitud, ¿verdad? O en la ganancia. Es raro cuando nosotros hacemos un análisis de fase para nuestros filtros. Entonces, los filtros, regresando a la definición que pusimos de filtros, ¿verdad? Son dispositivos que seleccionan cierta banda de frecuencia para dejarla pasar y otra banda de frecuencia no la dejan pasar, o la atenúan. Entonces, en su forma más básica, si lo quieren ver así, pues un filtro me va a estar haciendo simplemente algo así. Si se dan cuenta, cabal cumplimos nosotros con que va a haber cierto rango de frecuencias en donde sí estamos dejando pasar esas frecuencias. Estamos multiplicando aquí, llamémosle por un número A, es decir, que puede ser 1 o puede ser amplificado. Entonces va a haber cierto rango de frecuencias en donde dejamos pasar o amplificamos, y otro rango de frecuencias en donde nosotros eliminamos completamente. Vamos a ver entonces de que esta parte de acá, ¿verdad? Esta banda en donde nosotros estamos dejando pasar, se conoce como la banda de paso. Mientras que la banda donde estamos eliminando, ¿verdad?, el contenido espectral se conoce como la banda de rechazo. Y finalmente tenemos nosotros un punto bien importante ahí, que es cabal ese valor de frecuencia en donde existe la transición de la banda de paso a la banda de rechazo. Y ese punto de frecuencia lo vamos a llamar nosotros omega sub c, donde omega sub c es igual a 2pi f sub c, y se conoce como la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte es la que nos dice a nosotros cuándo hay que hacer la transición desde la banda de paso hacia la banda de rechazo. Entonces, teniendo esa estructura básica de los filtros, nosotros podemos definir varios tipos distintos de filtros, dependiendo de cuál tipo de banda deja pasar y cuál banda elimina. Entonces, veamos qué tipos de filtros nosotros. Entonces, existen dos filtros fundamentales, pero vamos a poner 4, porque esos 4 son los filtros como que más comunes, ¿no? Pero los fundamentales son 2 filtros, porque a partir de esos 2 filtros se puede construir cualquier otro tipo de filtro. Entonces, vamos a tener acá 4 gráficas de magnitud en frecuencia. Entonces, tenemos el que ya habíamos visto acá anteriormente, que hace esto de acá, omega c
tenemos otro que va a estar haciendo esto de acá. Aquí va a estar nuestro omega C. Vamos a tener otro que va a estar haciendo algo así. Vamos a tener otro que va a estar haciendo algo. Pues abajo, pues abajo, pues abajo, rechazadas. Aquí vamos a ver que hay dos frecuencias de importancia. Omega L, 2pi F sub L, omega H, 2pi F sub H. Y también omega L, omega H. Y para todos vamos a ponerles, ¿verdad? Porque sería lo que quisiéramos, que la fase puede ser igual a 0. Entonces veamos cada uno de estos tipos de filtros, ¿no? Y son, como les digo, pues cosas que ustedes ya saben también, ¿no? Aquí la idea es solo explicar qué es lo que está pasando. En el primer caso nos damos cuenta de que estamos dejando pasar todas las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. Por ese comportamiento este filtro se conoce, ¿verdad? Como filtro pasabajas. Un filtro pasabajas. Y lo vamos a nosotros abreviar como LPF, ¿verdad? El Low Pass Filter en inglés. Tenemos de este lado la contraparte que me dice que vamos a estar dejando pasar las frecuencias que sean mayores a la frecuencia de corte. Por este comportamiento, ¿verdad? Se conoce este como pasa altas y este es HPF, ¿verdad? El High Pass Filter. Luego tenemos un filtro que en lugar de dejar pasar solo por encima o por debajo, deja pasar una banda específica de frecuencias. Y si no estamos dentro de esa banda definida por omega L y omega H, ¿verdad? Cancelamos. Como estamos dejando pasar solamente una banda de frecuencias, se conoce precisamente como un filtro pasabanda. Y este es BPF de Band Pass Filter. Finalmente tenemos el opuesto al filtro pasabandas en el sentido de que vamos a eliminar solo una banda en específico y todas las demás las dejamos pasar, y este se conoce como un filtro elimina banda. O bien BSF de Band Stop Filter. Entonces tenemos nosotros esos 4 filtros fundamentales. Como les menciono, realmente los dos que son esenciales son el pasabajas y el pasadas. Yo puedo diseñar, y eso lo vamos a estar viendo cada la semana que regresemos, para la teoría que regresando de Semana Santa, vamos a ver que podemos crear un filtro pasabandas y un eliminabandas a partir de filtros pasabajas y pasaaltas, usando una combinación de esos filtros. Estos filtros, por la forma que presentan, ¿no? Que por ejemplo, si se dan cuenta, son bien abruptos, ¿verdad? En que dejan pasar y eliminan, dejan pasar y eliminan, y tienen un fase igual a 0, ¿verdad? Se conocen todos estos como filtros ideales. Se conocen como filtros ideales. Entonces esos filtros ideales van a ser como que una plantilla de lo que nosotros queremos lograr que sean nuestros filtros. Sin embargo, tenemos el problemita eso de la palabra ideal, ¿no? Eso lo que dice es de que nunca vamos a poder obtener filtros de esta naturaleza. Y es por una sencilla razón, ¿no? Si nosotros nos acordamos, ¿verdad? Que qué es lo que ocurre con nuestros circuitos con op-amps. Si yo vengo y por ejemplo les coloco que un circuito con op-amps tiene función de transferencia. ¿Qué forma tienen las funciones de transferencia para circuitos eléctricos con op-amps? Pues son un polinomio dividido otro polinomio. Son funciones racionales de dos polinomios en S. Entonces A2 S cuadrado más A1, por ejemplo, S más A sub 0 sobre B2 S cuadrado más B1 S más BC. Entonces yo sé que cualquier cosa que pueda implementar con op-amps o con circuitos, pues tiene esa forma de una función racional. Sin embargo, si nosotros analizamos, por ejemplo, el filtro ideal pasabajas, que
sería básicamente pues, esto de acá, con fase igual a 0. A la hora que yo quiera colocar esto, ¿verdad? O quiera encontrar cuál es su función de transferencia, si lo quieren ver así, ¿no? Yo sé que h de j omega sería igual a 1 si omega es menor que la frecuencia de corte, y va a ser 0 si omega es mayor o igual a la frecuencia de corte. ¿Será que esta h de j omega puede obtenerse a partir de una h de s que sea una función racional? Es decir, ¿será que yo puedo obtener esta función definida por partes a partir de una función racional? Fácil, no podemos. Entonces quiere decir de que no hay forma de que utilizando esto, que son circuitos eléctricos, ¿va? Lleguemos a esto de acá. Otro nivel también de complicación con los filtros ideales es que no son implementables porque son sistemas que no son causales. Entonces los filtros ideales necesitan información del futuro para poder filtrar. Entonces ya sabemos de cajón, ¿verdad?, que eso no es posible, entonces que nuestros filtros ideales no son implementables. Entonces lo que vamos a estar haciendo básicamente va a ser nosotros tratar de aproximar el comportamiento de nuestros filtros ideales mediante circuitos que sí sean implementables, ¿no? Tratando de imitar, si lo quieren ver así, el comportamiento de estos filtros ideales. Y aquí es donde ya empezamos a hacer nosotros análisis de nuestros circuitos con op-amps, ¿no? Porque ya vamos a estar viendo pues, cómo implementar filtros analógicos utilizando op-amps. Obviamente, ¿no?, a la hora de implementar filtros yo tengo varias opciones. Como aquí estamos en un curso de op-amps o de circuitos eléctricos, vamos a estar usando circuitos eléctricos. Pero bien podemos nosotros, por ejemplo, utilizar software. Eso es lo que van a aprender ustedes en procesamiento de señales. O por ejemplo, si están viendo óptica, pueden utilizar distintos tipos de lentes como para hacer filtros con eso. Entonces, en este caso particular estamos hablando de circuitos que sean filtros porque estamos hablando de pues, filtros electrónicos. Entonces, filtros activos implementados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi gráfica de ganancia, yo sé que mi ideal, ¿verdad?, sería poder tener algo de esta forma, en donde aquí tenemos mi frecuencia de corte. Sin embargo, yo sé que en el mundo real, ¿verdad?, mis circuitos con op-amps no presentan esos comportamientos, sino que los circuitos con op-amps presentan comportamientos, que ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la clase del miércoles. En amplitud presentan comportamientos de curvas exponenciales. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para venir y aproximar ese como cuadrado, ¿va?, usando una curva exponencial? Pues obtener algo más o menos así. Entonces aquí obviamente nuestra aproximación no va a ser tan buena, si se dan cuenta, pues aquí estamos afectando un poco lo que deberíamos pues, afectar de poca manera. Y aquí ya no tenemos nosotros una caída tan abrupta como en el filtro ideal, sino que ahora bajamos pues, de forma suave. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no?, porque nuestra frecuencia de corte antes la podíamos definir bien fácil porque era acabar la frecuencia que me daba la transición entre la banda de paso y entre la banda de rechazo. Y ahora ya no tenemos eso tan claro, ¿no? Ya no es una banda de paso, una banda de rechazo, sino que pareciera que tenemos una medio banda de paso, después una banda en donde realmente solo estamos terminando de bajar hasta llegar a la banda de rechazo y una banda de rechazo. Entonces lo que necesitamos hacer es definir una nueva versión, si lo quieren ver así, de la frecuencia de corte, que sí ya tenga sentido con lo que estamos viendo nosotros acá de manera práctica. Entonces yo tengo que si la amplitud máxima de este filtro es A, vamos a definir la frecuencia de corte de la siguiente forma. Entonces vamos a llamarla ya sea como la frecuencia
de 70% o de 0.707, o bien como la frecuencia de menos 3 decibeles. Esto es hablando de O. Y esa definición surge del valor máximo de magnitud de mi filtro. Entonces, así es como definimos nosotros la frecuencia de valor máximo. Es decir, si aquí tenemos A, aquí tenemos un 1 sobre raíz de 2 por A. Entonces, la frecuencia en donde ocurre este valor de magnitud se conoce como la frecuencia de corte. Como les digo, 1 sobre raíz de 2 es más o menos el 70%, es 0.707. Y eso puesto en decibeles es igual a menos 3 decibeles. Entonces, la frecuencia donde ocurre esto se conoce como la frecuencia de corte. Entonces, nosotros aquí ya podemos identificar, ¿verdad?, de que de aquí, de la frecuencia de corte para atrás, por ejemplo, en este caso, tendríamos lo que es la banda de paz. Nosotros a atenuar esa cantidad de 0.1. Y la banda en donde nosotros no estamos ni en la banda de paso ni en la banda de rechazo se va a conocer como la banda de transición. Entonces, por esa nueva definición de la frecuencia de corte ya obtenemos nosotros otra banda. Entonces tenemos banda de paso, banda de transición y banda de rechazo. Entonces, eso es viéndolo en magnitud adimensional, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un diagrama de Bode, por ejemplo, cuando tenemos aquí 20 logaritmo base 10 de la magnitud, y yo sé tal vez que mi filtro se está comportando más o menos de esta forma, y digamos que su valor máximo de amplitud sea 0 decibeles. Entonces, para encontrar la frecuencia de corte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues veo que aquí tengo 0 decibeles, veo que ocurre menos 3 decibeles abajo, y luego proyecto para encontrar cuál es la frecuencia en donde ocurren esos menos 3 decibeles. Esa sería mi frecuencia de corte. Es una forma práctica de medir esa frecuencia de corte. ¿Sí? ¿Y de dónde sale, digamos, ese valor de... El de 3 decibeles sale del 70%, Ajá. pero el de 70%, o sea, ¿de dónde sale ese 1 partido de raíz de 2? El 1 sobre raíz de 2. Fíjate que ese tiene que ver más que todo con la respuesta del sistema. Ahorita, como realmente no estamos hablando de sistemas como tal, ¿no? Resulta que ese valor de la frecuencia de corte te dice a vos cuál es, por ejemplo, si tu sistema fuera de primer orden, te dice cuál es el valor de la constante de tiempo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando analizan circuitos RC? Hay una constante tau que me dice qué tan rápido se carga y se descarga el circuito. Entonces, esa frecuencia de corte, ¿verdad?, tiene una relación con ese factor tau, en el sentido de que me dice a mí qué tan rápido es mi sistema para reaccionar. Y dependiendo de qué tan rápido sea el sistema para reaccionar, pues yo sé que voy a dejar pasar ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, ese valor básicamente lo tomaron como frecuencia de corte, por esa relación que tiene con ese valor tau, ¿no? Y porque representa, si te das cuenta, pues es una medida como relativamente buena. Si estás, digamos, con el 70% de amplitud, todavía decís, bueno, esto está pasando sin mucho cambio, ¿no? Pero tiene más que todo relación con cómo reacciona el sistema, ¿no? Eso lo vamos a estar platicando un poco más en sistemas de control, ¿no? Entonces, tenemos en el caso ya con decibeles. También tenemos nosotros el caso distinto cuando nuestro filtro es un filtro pasabandas, ¿verdad? Porque el filtro pasabandas, ¿verdad?, tiene como que dos caídas abruptas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder aproximar ese filtro, ¿no? Pues igual va con curvas exponenciales, solo que aquí se vería más o menos de esta forma. Nosotros con una campana de Gauss. Entonces, obviamente, ¿verdad?, la que tenemos nosotros acá y acá, dense cuenta que cabal va a ser un punto de magnitud que interseca, ¿verdad?, tanto a esta transición como a esta transición de acá. Y ese punto es precisamente, ¿verdad?, los 0.707 de A.
Mientras que va a haber un punto de amplitud máxima, ¿verdad? De amplitud A. Y ese punto de amplitud A vamos a también identificar en qué frecuencia ocurre. En este caso ocurre en lo que se conoce como omega sub R o la frecuencia de resonancia. Entonces, para filtros pasabanda y eliminabanda tenemos nosotros esa consideración, ¿verdad? De que ahora tenemos dos frecuencias de corte y adicional una frecuencia en donde ocurre la amplitud máxima, o en el caso de los filtros de eliminabanda, la amplitud mínima. Y aquí para todos estos casos, ¿verdad? Obviamente, la fase es distinta de cero. Entonces, van a haber ciertos casos donde los filtros sí los vamos a nosotros analizar en fase, ¿verdad? Para que veamos que no haya mucha distorsión. Pero por lo general vamos a estar analizando solamente la amplitud y esperando pues que la fase no nos complique mucho las cosas. Luego tenemos nosotros unas últimas características de filtros que tenemos que ver antes de poder ya pasar a analizar un filtro real utilizando op-amps. Tenemos nosotros primero el concepto de orden de un filtro, que me dice a mí lo siguiente: tengo omega, magnitud de H corta omega, y tengo mi frecuencia de corte 0.707. El orden del filtro me va a decir a mí qué tan cerca está el filtro de ser un filtro ideal. Mientras más alto sea el orden del filtro, más cercano va a ser a ser un filtro ideal. Lo que vamos a poder cambiar nosotros con el filtro va a ser la banda de transición. Mientras más alto sea el orden del filtro, menor va a ser la banda de transición. Entonces, por ejemplo, un filtro de orden 1 se podría estar comportando de la siguiente forma. Un filtro de orden 2 estaría haciendo algo un poco más así. Y un filtro, por ejemplo, de un orden mucho más grande podría estar haciendo algo de esta forma. Eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? En las bandas de transición, precisamente son los efectos de variar el orden. Entonces, mientras más alto sea el orden del filtro, va a ser un filtro más cercano al ideal. Sin embargo, la contraparte de esto es de que mientras más alto sea el orden del filtro, es más difícil de implementar. Más op-amps necesitan. Si un filtro de orden 2 requiere un op-amp, un filtro de orden 8 requiere 4 op-amps, por ejemplo. Entonces es un circuito un poco más complicado. Y como recomendación así en la práctica, como ¿cuál es el que más usas o cuál es el que más usas? Fíjate que va a depender mucho de la aplicación, ¿no? Para ponerte un ejemplo, para el megaproyecto ANIM, se tenía que hacer, digamos, un filtro pasabajas para poder restringir el rango de frecuencias que estabas midiendo, para poder, porque ¿verdad? Las frecuencias de las ondas cerebrales es bien corto, ¿no? Entonces, como el rango de frecuencias era bien corto, sí querías que tus filtros fueran bien precisos. Y ahí, si no estoy mal, usan un filtro de 20avo orden. Y ese lo hacen inclusive analógico, ¿no? Entonces es una gran placa donde solamente son op-amps y puro filtro, ¿no? Por ejemplo, vas a estar haciendo alguna aplicación que no requiera algo así tan severo, un filtro de orden 2 o de orden 4 está bien, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuál sea tu aplicación, ¿no? Si es algo demasiado preciso, necesitas filtros de órdenes mucho más altos, ¿no? Digamos, esto se podría aplicar, digamos, en el proyecto ahorita. Sí, precisamente. Todos están haciendo, están trabajando con filtros, por ejemplo. Dependiendo de cuál sea su aplicación, van a ustedes seleccionar el orden del filtro. Para los que están haciendo audio, con un filtro de orden 2 o orden 4 están más que cubiertos, ¿no? Así que con orden 2, ¿no? Así como el gasto del electrocardiograma, eso sí se da como... Eso sí tendrías que ver qué tan crítico es, porque por ejemplo, ¿no? Para lo del electrocardiograma vos podrías hacer
Por ejemplo, un filtro pasabanda que te dejara pasar solamente como que las frecuencias típicas del ritmo cardíaco. Vos sabés, por ejemplo, que no vas a encontrar un ritmo cardíaco de 20 latidos por segundo, por minuto. Cosas así, ¿verdad? Más o menos podés tener un rango aceptable para humanos. Y obviamente, si quieres ser demasiado preciso, sí tienes que hacer un filtro bastante preciso. Pero, como les digo, para muchas de las aplicaciones, inclusive un filtro ya de octavo orden es bastante exagerado. Hay casos sí particulares, ¿verdad? Como digo, ese caso de Anima, que sí es un filtro bastante severo. Igual, ¿verdad? Muchos de esos filtros, ya cuando son de órdenes muy altos, pues siempre uno opta mejor para hacerlos en digital, porque de ahí solamente es código y no estar mostrando tantas cosas como vamos. Aparte del orden, tenemos nosotros también la forma o distorsión en la banda de paso. Entonces, si yo tengo un filtro, igual, ¿verdad? Haremos el caso, ejemplo de pasabajas. Yo sé que dependiendo del orden puedo tener un comportamiento distinto, ¿verdad? Que se acerque más o menos al comportamiento ideal. Pero también puedo seleccionar distintas topologías o implementaciones de filtro que me presenten a mí distintos tipos de distorsión en la banda de paso. Podemos hablar, por ejemplo, de un filtro que se vaya moviendo de una forma suave, sin ningún tipo de distorsión. Podemos hablar nosotros de un filtro que venga y haga cierta oscilación. O podemos hablar nosotros de otro filtro que tenga una también como que oscilación tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Entonces tenemos nosotros que el filtro más limpio, si lo quieren ver así, se conoce como un filtro Butterworth. Tenemos que el filtro que me presenta solamente una como que oscilación en la banda de paso, solo que es una oscilación bastante grande, se conoce como un filtro de Chebyshev. Y el que me presenta usualmente oscilaciones en tanto la banda de paso como el rechazo se conoce como un filtro elíptico. El uso va a depender de la aplicación. Si se dan cuenta, solo con seleccionar un distinto tipo de filtro, yo puedo obtener una banda de transición más corta, inclusive teniendo el mismo orden. Esos tres filtros de ahí son del mismo orden, pero por ejemplo el Chebyshev baja más rápido que el Butterworth y el elíptico todavía más rápido. Entonces hacemos ahí un trade-off de velocidad con distorsión en la banda de paso. Entonces va a depender también ahí de qué tanto tienen ustedes permitido en la aplicación, ¿verdad? Tener distorsión o no tener distorsión, pues para hacer esto. En OpAmps la gran parte de filtros es Butterworth, ¿no? La mayor parte de filtros que vamos a estar implementando van a ser Butterworth. Ya para cuando ustedes lo hagan de forma digital, si ustedes pueden seleccionar si es Chebyshev, elíptico o Butterworth, hay inclusive todavía más, ¿verdad? Como que distorsiones en la banda de paso. Vamos no voy viendo cuál aplicó, cuál señalaba cuál. Yo creo que el de Chebyshev y el elíptico están señalando el mismo, ¿no? No, digamos el elíptico como que distorsiona un poco menos en la banda de paso que el Chebyshev, ¿verdad? Porque el Chebyshev sí presenta una como que oscilación, ¿no? Mientras que el elíptico sí presenta, es una distorsión un poco más rara, ¿no? No es tanto como que si fuera como amortiguamiento, sino que es otra distorsión un poco más rara, ¿verdad? Ahí el elíptico es el que baja más rápido, El que baja más rápido. Y el Chebyshev es el que... en la mitad, el que llega más arriba. Entonces, ya conociendo esto, ya podemos pasar nosotros a hacer un análisis particular de filtros ya implementados como OpAmps. Entonces, el análisis de filtros, ¿verdad? Que vamos a estar considerando dentro del curso. O sea, ustedes ya han utilizado filtros, ¿no? Pero la forma en que ustedes utilizaron esos filtros fue, ¿verdad? Les dieron algún documentito de diseño, ustedes jalaron las topologías de los filtros y los implementaron y los analizaron. Sin embargo, lo que queremos aquí es poder nosotros ver cómo es que, porque en los documentos de diseño de filtros les dan a ustedes ciertas formulitas de diseño, ¿no? O sea, si quieren frecuencia de corte tal, escojan ciertos valores de compositores de resistencia, ¿no? Lo que queremos hacer aquí es nosotros llegar a plantear esas formulitas de diseño. Si
si tenemos un circuito con op-amps, descubrir qué tipo de filtro es, cuál es su frecuencia de corte y otras características, encontrarlas con respecto a los valores de los componentes, para que nosotros podamos utilizar esos filtros para diseño. Entonces, la idea es que nosotros sepamos, al final de cuentas, de dónde salen esas formulitas de diseño para cada uno de esos filtros. Entonces vamos a tomar un primer ejemplo. De un filtro con op-amps súper sencillo. Aquí vamos a ver nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, vale R y C. Y nos dice que el op-amp es ideal. Entonces, si se dan cuenta, este es un filtro hasta un poco tonto, porque estamos agarrando un circuito RC, donde estamos entrando. Sabemos, ¿no?, que un circuito RC es un filtro como tal, ¿no? Entonces, a ese filtro lo estamos usando casi que como un seguidor, ¿no? Entonces, aquí no tiene mucho sentido, pero lo que nos va a servir es para poder hacer el análisis de cómo es que, ¿verdad?, seleccionamos los acordes y esas cuestiones. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir cuando queremos nosotros analizar el comportamiento de un filtro? Entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar, ¿verdad?, la función de transferencia de nuestro circuito. Ya vimos que a partir de la función de transferencia encontramos la respuesta en frecuencia y a partir de eso ya podemos empezar a ver las características de nuestro filtro. Entonces, lo primero es encontrar la función de transferencia. HDS igual Vout ds sobre VI ds. Entonces, ¿verdad? Yo sé que aquí tenemos corto virtual, vamos a llamarle a este nodo de acá voltaje Vx. Y yo me doy cuenta que puedo utilizar acá un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje ya en Laplace. Tenemos nosotros, ¿verdad?, que este Vx va a ser igual a 1 sobre SC sobre 1 sobre SC más R, que multiplica a VI. Este es el divisor de voltaje que estamos viendo acá. Entonces, yo puedo pasar esto y decir, ¿verdad?, Vx igual a, ¿verdad?, multiplico arriba y abajo por SC y me queda a mí 1 sobre RCS más 1 por VI. Luego, nos damos cuenta de que esta corriente de acá, la que pasa por la resistencia R, es la que está entrando a la pata inversora de la pompa. Entonces yo sé que va a ser una corriente Z. Entonces, ¿cuál es la caída de potencial que ocurre en esta resistencia? 0 voltios. ¿Qué es lo que implica esto entonces con respecto al voltaje en la terminal inversora? Pues que es Vout. Pero por el corto virtual yo sé que este voltaje de acá es igual con este voltaje de acá. Entonces, de eso me doy cuenta. Vout es igual a Vx. Y con eso ya podemos venir nosotros y encontrar nuestra función de transferencia. HDS va a ser igual a Vout sobre VI igual a 1 sobre RCS más 1. Solo una pregunta. ¿Sí? Vamos, ahí entonces podríamos poner un cable en vez de una resistencia, ¿no? Para Sí, o sea, teóricamente sí. Lo que pasa es que aquí como también, vos aquí estamos haciendo como el op-amp ideal, ¿no? Vamos a ver más adelante que el op-amp como tal funciona como filtro también, ¿no? Entonces, a la hora que ya no tengas ese corto virtual, vos puedes usar esa resistencia como para medio ajustar ese voltaje diferencial, ¿no? Entonces, ese se queda como
general, ¿va? Para que en la práctica tal vez sí lo puedes modificar, ¿va? Pero para el caso del ideal, si realmente es un RC seguido por un seguidor, ¿va? Y el seguidor realmente podría tener solamente un cable, ¿va? Entonces este es más que todo como que una topología que ya han usado, ¿va? Entonces esa resistencia la ponen ahí como para ajuste ya cuando tomas en consideración los efectos en frecuencia de los bancos. Vamos a ver un poco más adelante qué pasa con los op-amps en frecuencia también. Bueno, entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra función de transferencia. Lo segundo es nosotros encontrar la respuesta en frecuencia. Si yo tengo que HDS es esto, puedo encontrar H de JOM a partir de HDS, ¿verdad? HDS evaluado en S igual a JOM. En este caso me queda entonces 1 sobre RC J omega más 1. De esto, para encontrar mi respuesta en frecuencia, ¿verdad? Sacamos la magnitud. Aquí podemos sacar también la fase, ¿verdad? Pero como no nos interesa la fase en este caso, lo que nos interesa es encontrar las ecuaciones de diseño. Entonces, tenemos la magnitud, y esta va a ser, ¿verdad? La magnitud de 1 sobre RCJ omega más 1. Entonces, magnitud de 1, pues 1, magnitud de RCJ omega más 1, pues es raíz cuadrada de parte real al cuadrado. ¿Cuál es la parte real? 1, pues 1 al cuadrado. Más parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuál es la parte imaginaria? RC omega. Entonces nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más R cuadrado, C cuadrado, omega cuadrado. Con esto podemos nosotros hacer lo siguiente. Verificamos el tipo de filtro. Solo una pregunta. El J cuando se eleva al cuadrado no sería menos 1. No, por eso es que, pues digo, las veces que hemos hecho este procedimiento de sacar magnitud siempre les recuerdo. ¿Cuál es la parte imaginaria del número complejo? Por ejemplo, si yo tengo sigma más j omega, ¿cuál es la parte imaginaria de ese número? Es omega, no es j omega. Ese j lo que me está indicando a mí es que es la parte imaginaria. Entonces verificamos el tipo de filtro. Lo que vamos a hacer ahí es que vamos a tomar algún valor de prueba para nuestros componentes, solo como para hacer una gráfica rápida y ver qué tipo de filtro es, ¿no? Para este caso, por ejemplo, seleccionamos RC igual que 1. Resulta que nuestro filtro se comporta de la siguiente forma. Estos valores los seleccionamos nosotros por conveniencia, ¿no? Y esto lo ploteamos ya sea con calculadora o con algún graficador. H de JOM. Y resulta que tiene una forma más o menos, donde aquí es 1. Y para este caso particular resulta que la frecuencia de corte está en 1. Más adelante vamos a ver que podemos también determinar el tipo de filtro haciendo ciertos análisis de ciertas frecuencias, evaluando ciertos valores de ciertas frecuencias. Entonces por el momento podemos graficarlo. Graficamos y ya podemos ver ahí, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué tipo de filtro es? Es un filtro pasabajas. ¿Y qué forma tiene en su banda de paso? Pues no tiene ninguna distorsión, ¿no? Entonces, ¿qué configura? Es un poder. Es un poder. Bueno. Entonces ahí ya verificamos nosotros que sí es un filtro pasabajas y es border. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues si yo sé que es un filtro pasabajas y borderward, me faltan dos cosas por encontrar. Primero tengo que encontrar las fórmulas de diseño, ¿no? Yo sé que es un filtro pasabajas, entonces solamente tiene una frecuencia de corte, ¿no? Entonces lo que quisiera es encontrar, ya no asumiendo nada de esto, básicamente trabajando RC como tal, quiero encontrar cuál es la frecuencia de corte con respecto a la selección de R y C. Y luego, pues tenemos que encontrar también el orden del filtro, ¿no? A ver qué orden tiene el filtro. Entonces ahora encontremos, por ejemplo, la frecuencia de corte. Entonces para esto, nos recordamos de la fórmula. Dice que la magnitud de
HJ omega C va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2 del valor máximo de ganancia. Entonces, si yo quisiera hacer esto utilizando la definición, pues vamos a esto de acá, tendríamos que primero, ¿verdad?, encontrar cuál es la ganancia máxima del filtro, luego sustituirlo en la ecuación y después despejar para omega C. Hagamos el intento de hacer eso. Utilicemos la fórmula como tal. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, encontremos la ganancia máxima. Lo que quiero hacer entonces es encontrar el máximo, ¿verdad? O sea, ¿qué valor de omega me da a mí el máximo de el valor de amplitud? Sería el máximo de 1, ¿verdad?, sobre raíz cuadrada de 1 más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado. ¿Cómo se acuerdan ustedes si encontramos el máximo de una función? Derivando igualando a 0. Entonces podemos hacer esto acá. Sin embargo, derivar esa cosa por la raíz cuadrada es un poco complicado. Entonces podemos utilizar un problema un poquito, o sea, ligeramente más fácil. Entonces podemos nosotros maximizar el cuadrado de esta expresión. Entonces sería 1 más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado. Yo sé que como, ¿verdad?, mi magnitud es un número positivo, ¿eh? Yo sé que si maximizo el cuadrado, ¿verdad?, le saco la raíz cuadrada a ese número positivo, me da también el máximo de la raíz cuadrada. Entonces maximicemos esto. Entonces para maximizar lo que hacemos, pues sacamos nosotros la derivada con respecto a omega, ¿verdad?, porque estamos maximizando en omega, de 1 sobre 1 más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada de eso? Esto igual a 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta cosa? Pues se acuerdan ustedes de la regla del cociente. Tenemos la derivada del numerador por el denominador. 1 más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado. Menos la derivada, perdón, el numerador por la derivada del denominador con respecto a omega. Pues, derivada con respecto a omega de 1, 0, de r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado, 2r cuadrado, c cuadrado, omega. Sobre, ¿verdad?, el denominador al cuadrado. 1 más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado. Al cuadrado. Y todo esto igual a 0. Yo sé que esto de acá, ¿verdad?, es 0. Y yo sé que puedo pasar a multiplicar, ¿verdad?, 1 más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado al otro lado, entonces se queda en 0. Entonces nos queda a nosotros menos 2r cuadrado, c cuadrado, omega igual a 0. ¿Qué implica esto? Pues implica que omega tiene que ser igual a 0. Entonces el máximo de amplitud ocurre, ¿verdad?, en omega igual a 0. Entonces quiere decir, ¿verdad?, de que el máximo omega en magnitud de h de j omega es igual a h de j en 0. Que va a ser igual, ¿verdad?, evaluamos omega en esta expresión de acá, omega 0. O sea, 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 0, raíz cuadrada de 1, 1. Entonces la amplitud máxima resulta ser 1. Nos damos cuenta de que este procedimiento, ¿verdad?, a pesar de que sí se puede hacer, es un poco como complicado. Más si queremos, pues, filtros un poco más complicados. Si queremos, por ejemplo, analizar un filtro pasabandas, ¿verdad?, o eliminabandas, se complica mucho más utilizar esta expresión de acá. Pero entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a utilizar nosotros una pequeña regla general que nos dice a nosotros lo siguiente. Nos dice que para filtros pasa-baja, la frecuencia máxima, ¿verdad?, la frecuencia donde ocurre el máximo es 0. Para el filtro pasa-altas, la frecuencia en donde ocurre el máximo es infinito. Y para el filtro pasa-banda y el elimina-banda, la frecuencia en donde ocurre el máximo es en la frecuencia de resonancia.
Entonces ahí está más fácil porque solamente veo qué tipo de filtro es y ya sé en qué frecuencia tengo que evaluar, ¿verdad? Mi magnitud. Si no supiéramos eso, tendríamos que resolver este problema de maximización siempre, ¿verdad? Y sí es menos complicado, más hacerlo a mano. Y luego ya, ¿verdad? Resolvemos para la frecuencia de corte, que en este caso tendríamos nosotros, ¿verdad? De que magnitud J omega C 1 sobre raíz de 2 de la magnitud máxima. Yo sé que todo esto de acá es igual a 1, ¿verdad? Que fue lo que ya calculé acá. Entonces me queda que la magnitud evaluada en omega C, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más R cuadrado C cuadrado omega C al cuadrado, es igual a 1 sobre raíz de 2. Esto le puedo dar yo la vuelta y elevar ambos lados al cuadrado. Entonces obtengo que va a ser 1 más R cuadrado C cuadrado omega C al cuadrado igual a 2. Paso a restar este 1, entonces me queda que R cuadrado C cuadrado omega C cuadrado es igual a 1. Y despejando omega C de esta ecuación, obtenemos que omega C es simplemente 1 sobre RC. Entonces, para modificar mi frecuencia de corte, yo solamente veo, ¿verdad? 1 sobre RC. Entonces puedo cambiar el valor de la resistencia del capacitor para cambiar la frecuencia de corte de mi filtro. Entonces la ventaja, y que quiero que se den cuenta, es que aquí encontramos nosotros la fórmula de diseño para este filtro. Yo ya sé que es un filtro pasabajas Butterworth que tiene frecuencia de corte en 1 sobre RC. Entonces si yo tengo una aplicación que requiera un filtro pasabajas Butterworth, yo puedo utilizar esa formulita para diseñar utilizando el filtro. Ahora lo último que nos falta determinar del filtro es el orden. Es el orden del filtro. Entonces, para el orden del filtro, vamos a tener nosotros igual, ¿verdad? Una regla general que nos dice a nosotros que para filtros pasabaja el orden es igual a el grado del numerador, perdón, del denominador de HDS, mientras que para un filtro pasa altas el orden es igual al grado del numerador de HDS. Como en muchos casos, ¿verdad? Nuestros filtros pasabanda y eliminabanda están conformados por filtros pasabaja y pasalta. Pues el orden de esos filtros es igual al orden de los filtros pasabaja y pasalta que les conforman. Sin embargo, si tenemos algún filtro que no lo podemos construir a partir de filtros pasabajas o pasaltas y queremos encontrar cuál es el orden como tal, a veces es más fácil hacerlo en la práctica. Entonces aquí que en otros casos o en la práctica podemos utilizar nosotros la siguiente formulita. Nos dice que el orden del filtro va a ser aproximadamente 30 decibeles por década sobre 20, ¿verdad? Y esto en el diagrama de Bohr. Este delta decibeles es más o menos cuánto es el cambio de decibeles por década. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un filtro, tengo su diagrama de Bohr y mido que aquí estoy en 10 a la 3 y me doy cuenta que aquí estaba, por ejemplo, en aproximadamente 0 decibeles y ahora aquí estoy en menos 40 decibeles o menos, aquí menos 35 decibeles. Unos 35 decibeles.
Y aquí digamos que estamos un poquito en los 38, aquí digamos que estamos como en los 2 decibeles. Entonces, yo sí quiero calcular ese delta de decibeles por década. ¿Verdad? Agarro una década, de 10 a la 2 a 10 a la 3, y veo cuál fue el cambio de decibeles. En este caso, mi cambio está dado por 36 decibeles. Y para encontrar el orden, entonces, sería 36 dividido 20. Y eso les va a dar a ustedes aproximadamente 4. Esto sería un filtro, perdón, le va a quedar aproximadamente 2. Entonces sería un filtro de orden 2. Siempre toman el entero más grande. Si les queda, por ejemplo, 1.5, es orden 2. Pueden tomar en cuenta de que sí vamos a perder performance, ¿no?, a la hora de implementar. Entonces, si les sale 1.5, es orden 2. Entonces, es una forma práctica de poder encontrar nosotros el orden. Para el caso particular de este ejemplo, sí tenemos nosotros, o sí conocemos que la función de transferencia h de s era 1 sobre RCS más 1. Entonces, ¿cuál sería el orden? Pues el orden, como es un filtro pasabajas, es el orden del polinomio en el denominador. Entonces, ¿cuál es el orden del polinomio en el denominador? O sea, ¿cuál es la potencia más alta de s? 1. Entonces es un filtro de orden 1, o de primer orden. Entonces, ¿qué concluimos, no? Aquí ya tenemos nosotros básicamente lo siguiente. Entonces, el filtro, ¿verdad?, es un filtro pasabajas Butterworth de primer orden con omega c igual a 1 sobre RC. Entonces ahí ya conozco todo lo que hay que conocer de mi filtro. Ya sé qué hace en frecuencia, o sea, es un filtro pasabajas, ya sé cuál es la forma en la banda de paso, Butterworth, yo sé que es de primer orden en este caso. Y encuentro también mi formulita de diseño, ¿verdad?, que la frecuencia de corte está dada por 1 sobre RC. Entonces con eso ya puedo utilizar entonces este filtro para hacer diseño. Entonces, por ejemplo, así que un ejemplo bastante sencillo, me dice a mí este ejemplo: diseñe un filtro pasabajas de primer orden con frecuencia de corte igual 2 kHz. Ahora casi siempre las frecuencias de corte nos van a dar a nosotros en kilohertz y no en radianes por segundo, entonces tenemos que hacer la conversión. Entonces, tenemos una aplicación, ¿verdad?, que requiere un filtro pasabajas de primer orden. Entonces, como yo ya sé que al hacer análisis de este filtro era un filtro pasabajas de primer orden, lo puedo utilizar. Entonces, utilicémoslo. Entonces, vamos a decir, en general, ¿verdad?, un procedimiento de diseño va a ser lo siguiente. Entonces, pues sabemos que omega c es igual a 1 sobre RC. Luego vamos a seleccionar un capacitor C, y este se recomienda entre 0.0001 y 0.1 microfarad. Pues aquí lo que nos damos cuenta es de que, ¿verdad?, yo tengo mi ecuación de diseño, que es omega c igual a 1 sobre RC, y yo tengo mi frecuencia de corte, o sea que ya puedo igualar esto a cierto valor. Pero yo tengo dos parámetros, ¿va?, R y C. Entonces, ¿cómo selecciono cuál parámetro? Lo que vamos a estar haciendo nosotros en general, lo que se hace en general a la hora de diseñar filtros, es que seleccionamos primero el capacitor y lo seleccionamos de un valor estándar, ¿no?, porque es más complicado encontrar un capacitor de una capacitancia arbitraria. Entonces seleccionamos el capacitor, ¿no?, de algún valor estándar, usualmente entre 0.001 y 0.1 micros. Seleccionamos y ya luego de haber seleccionado el capacitor, despejamos
para él. Entonces, este procedimiento se cumple igual para cualquier tipo de filtro. Entonces, sabemos las fórmulas de diseño. Yo voy a seleccionar todos los capacitores que hay que seleccionar, ¿verdad? De valores estándar, y después utilizo las ecuaciones de diseño y los valores de los capacitores para despejar para la resistencia. Sí, ahora, solo. Ajá. ¿Por qué es que se selecciona entre esos dos valores? ¿Es en sí más que todo por la velocidad de carga o...? Mira, más que todo es por, usualmente por las frecuencias de corte que vas a estar manejando. Ujú. Si son más, por ejemplo, ¿va? Si son más altos, quiere decir de que tu valor de resistencia va a ser más pequeño, entonces ya es un poco impráctico, ¿va? Por ejemplo, valor de resistencia, como que podrían utilizar. Entonces ahí te da chance a vos que tu valor de resistencia casi siempre te va a quedar en kiloohmios, ¿no? Entonces, para que sea más sencillo, ¿va? de implementar. Y que así también, digamos, para valores muy grandes, todos son electrolíticos, ¿no? Entonces todos son muy más lentos también, ¿no? O sea, ya menos ventaja de que van a ser las modalidades cerámicos, ¿no? Entonces ya con esto, como les digo, ya podemos nosotros venir y utilizar el filtro que habíamos diseñado para seleccionar esto. Entonces, ¿verdad? Sabemos nosotros, ¿verdad?, que omega C es igual a 2pi fc. Esto va a ser igual a 4000 pi radianes sobre segundo, que va a ser igual a 1 sobre rc. Segundo, seleccionamos un valor de capacitor. Por ejemplo, agarremos 0.005 micro. ¿Por qué? Porque pensamos que nos va a convenir, ¿verdad? Como metemos 4 y 5 para no nos cancelar ahí la mate, porque ese es el que tenemos pues, en nuestra caja de herramientas, ¿no? Siempre cuando se cumpla con esto de que está dentro de ese valor. Y 3, despejamos para él. ¿Verdad? Yo sé que si omega C es igual a 1 sobre RC, entonces R es igual a 1 sobre omega C por C. Entonces R va a ser igual a 1 sobre 4000 pi por 0.005 por 10 a la menos 6 faradios, 1 sobre esto. Y esto nos queda aproximadamente 15.9 kilómetros. Entonces básicamente, yo entonces con esos valores ya sé que si yo construyo mi filtro de esta forma, más o menos, resistencia, capacitor, voltaje de entrada, tenemos resistencia, voltaje de salida. Coloco aquí una de 15.9K, aquí otra de 15.9K, aquí coloco un capacitor de 0.005 microfarads. Ya obtengo mi filtro, ¿verdad? Pasabajas de primer orden, Butterworth con frecuencia de corte en 2 kHz. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo nosotros de análisis de filtros es eso. O sea, agarramos un circuito que nos vamos, vemos qué tipo de filtro es, soluciones de diseño y después usamos para diseñar. Entonces, ahorita vimos pasabajas, vamos a ver pasaltas y vamos a ver cómo construir pasabanda y eliminabanda combinando, ¿verdad?, pasabaja y pasalta y también de otros tipos de diseño. Para el parcial número 2, ¿verdad?, entra hasta este tema. Entonces entramos desde el inicio de señales y sistemas, que era señales, tipo de señales, ¿verdad?, hasta este punto de acá, que sería básicamente lo que hicieron ustedes en sus tareas 3, 4, que lo que van a estar haciendo también en el repaso que estamos viendo en la semana de regresar de Semana Santa. Entonces ya con esto ya pueden ustedes resolver sin problemas su tarea número 4. Y el repaso también va a ser solamente de esto. Entonces llegamos hasta el parcial 2, hasta lo que son filtros pasabaja. Entonces eso sería todo por